La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Sé que el Señor va a poner algo en sus corazones por la fe. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3, está lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y en el versículo 3 hay una bienaventuranza en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra pobres significa, su palabra original es, no solamente es alguien que no tiene recursos, sino la pobreza que quiere dar a comprender es de que siempre está pidiendo. Esa palabra pobres es la palabra griega, se dice tojos, que es la misma palabra usada para citar a varios mendigos en la palabra del Señor, tanto el mendigo que estaba al pie de la puerta, donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro, cuando ellos iban a la hora de la oración y él estaba mendigando, también muchos de los mendigos que el Señor Jesús se acercaba, es la misma palabra, la palabra tojos. Y nosotros en esta preciosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No solamente es los que no tienen, sino que lleva la idea de mendigar. Bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es bien interesante, mis hermanos, y en esta tarde quiero nombrar a esta enseñanza la grandeza de la pobreza de espíritu. La grandeza de la pobreza de espíritu. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde ahí claramente vamos a ver una preciosa historia que ilustra de una forma muy clara lo que queremos dar a comprender. Quizá vamos a leer todo el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y veamos ahí, mi hermano, la grandeza de la pobreza de espíritu, el mendigo. Cada uno de nosotros debemos anhelar ser mendigos espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Simplemente depender totalmente de nuestro Padre Celestial, depender totalmente, en su totalidad, de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 1 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Aquí vemos el primer detalle. Aquí está el primer acto de mendigar. Ese es el mendigo empieza a mendigar. ¿Cómo? Él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Segunda idea acerca de mendigar. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tercer acto de mendigar. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Por el momento vamos a dejar la lectura hasta ahí. Esta preciosa historia, Josafat era el rey de esa parte de Israel. Ya el reino había sido dividido en dos partes: la parte de Judá y el reino de Israel. Y Josafat era un rey que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero hermano, lo que yo quisiera que pusiéramos atención en esta tarde, y es lo que sé que sea alguno, o pueda ser muchos de los que estamos acá, que el Señor, que si usted, el Señor ha puesto algo en su corazón, que aún si le ha pedido: Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas algo en mi corazón esta tarde. Nosotros le pedimos al Señor: Padre, ponga algo en mi corazón en esta tarde. Los enemigos del pueblo, en ese caso, siendo el rey Josafat, no era poca cosa, era un mar de gente. Dice la palabra del Señor de que contra mí viene una gran multitud del otro lado del mar, dice el versículo 2. Todos los hijos de Moab, los moabitas, y los hijos de Amón, los amonitas, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Muchas veces, mis hermanos, y nosotros no sabemos de dónde y tampoco sabemos por qué, pero el enemigo es experto en simplemente levantar guerra contra nuestra alma. No sabemos por qué razón específicamente, pero él es experto en levantar guerra contra nuestro corazón. El domingo pasado estudiamos, para los que estaban acá en este servicio, acerca de la justificación y lo hermoso que es la gracia. Y de igual forma, mis hermanos, la gracia del Señor Jesucristo se manifiesta en cualquier guerra que venga en contra de nuestro corazón. Y lo que el Señor pone, y lo que el Señor desea que cada uno de nosotros podamos imitar, sea el acto que Josafat hace por la fe que mora en él, por el Dios que él tiene. Y dice el versículo 1 ahí muy claramente que vino contra ellos guerra, vino contra Josafat y vino guerra en contra de él. De igual forma nosotros estamos constantemente en una batalla espiritual. La palabra del Señor nos deja muy claro en Efesios, con la exhortación del Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, y él dice de una forma muy clara: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha, cuando dice la palabra lucha, es porque existe una lucha y existirá una lucha. Nuestra lucha es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes de maldad. Por tanto, Él nos exhorta a que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios. La armadura de Dios es la verdad, la justicia de Cristo, la paz, el evangelio, la fe, la palabra del Señor y el yelmo de la salvación. Orando en todo tiempo, finaliza esa parte. Pero de alguna forma hay un balance que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da a comprender
cómo eso debe ponerse en práctica. Y yo a ese balance quiero llamar su atención en esta tarde, ya que Josafat tenía ejército, tenía personas que podían pelear, pero era un número bien reducido comparado al ejército que se vino en contra de él. Y muchas veces, mis hermanos, la batalla, la guerra que viene en contra de nuestra vida, en contra de nuestra alma, muchas veces no sabemos ni de dónde viene, ni por qué llega, ni cuál es el propósito. Pero de igual forma, así como Josafat y el ejército en ese momento no tiene mayor ejército, no tiene mayor fuerza en contra del número de lo que se venía en contra de ellos. Y dice el versículo 3, entonces él, o sea Josafat, él tuvo temor. Y entonces él tuvo temor. El temor existe desde el principio de que el ser humano pues ha estado en la tierra. Dice la palabra del Señor de que cuando Adán pecó delante del Señor, él se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. O sea que tal vez el primer sentimiento, podemos decir, después que él pecó, era un temor, era un pavor a Dios, o qué le podía hacer, o por su mal acto. Él tuvo tremendo temor. Dice la palabra que Josafat, al ver que dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en este lugar que es En-Gadi. O sea, ya están en nuestro territorio. En-Gadi ya pertenece al territorio de Israel. Entonces él tuvo temor. Quiero llevar esto al plano de nuestra vida, mis hermanos. Muchas veces, al desconocer la procedencia, y generalmente no sabemos la procedencia de la guerra que se levanta en contra de nuestro corazón y en contra de nuestra vida, muchas veces cuando lo vemos extremadamente cerca, entonces tenemos temor. Temor de qué va a pasar, temor de si nosotros, en el caso de Josafat, si él pierde su vida, si todo su reino se echa a perder, si todo el pueblo de Israel será exterminado. Entonces él tuvo temor. Pero qué lindo, mis hermanos, es como vimos en el Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza: bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el mendigo espiritualmente, el que siempre está pidiendo y depende de Dios. Eso es algo muy interesante, mis hermanos, porque el ser un mendigo espiritual, el ser alguien que depende totalmente de Dios, es porque él ya ha comprendido su condición. Y a veces esto, mis hermanos, va un poco en contra de nuestra lógica, porque hay algo en nosotros que desea hacer, pero solamente cuando hay una guerra y otra guerra y nos vemos acorralados. Dice la palabra del Señor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Este es, como les decía, el primer acto de mendigo que hizo Josafat. Mis hermanos, cuando haya guerra en contra de nuestro corazón y en contra de nuestra alma, y aún puede ser que en nuestro corazón exista temor, no hay otro lugar más que ir a mendigar al trono de la gracia. No hay otro lugar. Y que en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos, esto sea una realidad. Porque a veces verdaderamente empezamos a ver a nuestro alrededor y buscamos posibilidades posibles, terrenales, y a los cuales nuestros ojos puedan ver. Pero bienaventurado aquel, como David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dice la palabra del Señor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Aquí viene muy de la mano con lo que hablábamos el domingo pasado acerca de la gracia, y que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús para salvación y para santificación. Y ahora nuestra vida depende completamente del Señor Jesús. Por tal razón,
cuando viene guerra contra nuestra alma, que mis hermanos seguramente vendrá, y si no estamos en medio de ella, pues en algún momento puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. No hay otro camino para los hijos del Señor, no hay otro lugar más que humillar su rostro delante de Jehová. Humillar el rostro del Señor para consultar a Jehová. Hay gran grandeza, como dijimos, hay gran riqueza en ser pobres espiritualmente. De hecho, la grandeza de nosotros es ser mendigos delante de Dios. O sea, ser dependientes completamente en un 100% de Dios. Puede ser que existan muchas formas para que nuestra vida llegue a depender 100% del Señor. Pero una de esas formas será estas guerras que no sabemos de dónde vienen ni qué propósito tienen, pero que llegan a nuestra alma y quieren irrumpir dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma. Que el enemigo diga: yo voy a acabar contigo. Y dice Josafat: e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Qué lindo es tener, qué lindo que Israel en ese momento tenía este rey tan prudente y tan mendigo, que no solamente él vino delante del Señor, sino consultó y le dijo a todo el pueblo que viniese con este mismo objetivo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades. Después la palabra del Señor, en los versículos que nosotros ya leímos, relata acerca de la oración que hizo Josafat delante de Dios. Y es una oración reconociendo el poderío y el dominio de Dios, reconociendo lo que Dios es y reconociendo lo que Dios puede hacer y ha hecho con el pueblo desde que lo sacó de Egipto. Él le dice: Padre, tú les diste esta tierra prometida donde nosotros estamos ahora y donde estamos en medio de guerra. Miren qué interesante ese dato. Nuestra tierra prometida, que es Cristo Jesús en nosotros, aún ya estando en nuestra vida espiritual, llenos de Cristo Jesús y viviendo en Cristo, pues la guerra continuamente se avecinará. La guerra, los enemigos estarán continuamente en contra de nuestra alma. Pero qué lindo es saber, así como Josafat le dijo: tú le diste esta tierra a tu pueblo. Ellos edificaron aquí santuario. Y podemos decir: mi corazón es un santuario de Dios. Mi corazón es una vida que agrada a Dios. Y aquí, hermanos, quiero llegar al punto central. Y lo tenemos en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Alguna vez ya le he dicho al Señor: Padre, yo no sé qué hacer? Eso fue la preciosa frase que yo puedo extraer y anhelo dejar en su corazón en esta tarde. Versículo 12 dice: no sabemos qué hacer. Esto es tan contrario al pensamiento mundano de hoy en día. Tú siempre sabes qué hacer, tú debes hacerlo, hay potencial en ti, hay poder en ti, hay tremendas cosas en ti. Esta es la riqueza de la gracia de Cristo Jesús, de que no sabemos qué hacer, con qué propósito, con el propósito que la gloria se la lleve el Señor. Y ese es el propósito que el Señor quería llevar a Josafat y al pueblo. Y seguramente, mis hermanos, puede ser que alguno de nosotros esté en medio de esta guerra, o puede ser que se avecine. Pero el propósito muchas veces del Señor es llevar a nuestra vida a un punto que digamos: no sé qué hacer. Padre, yo no tengo idea acerca de qué hacer.
Señor, he venido delante de ti. Padre, yo no sé qué hacer. Qué lindo es no saber qué hacer. Qué glorioso es no saber qué hacer. Porque es ese punto, es en ese momento donde el Señor se gloriará. Es en ese punto cuando el Señor se lleva la gloria y no nosotros un poco. Y miren esta frase, este versículo es tan asombroso, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. El comprender, el realizar de que no había en ellos fuerza. Mis hermanos, no sé si de los que estamos acá pueden decir eso. En mí no hay fuerza contra grande multitud que ha estado viniendo contra mi corazón, contra mi alma. Duda, incredulidad, temor. No sabemos qué hacer. Y esto es lo glorioso. Este es el mendigo por excelencia. Esto es lo que hace. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esa frase es preciosa en ese versículo. Y a ti volvemos nuestros ojos. La oración muchas veces se ha visto como un acto débil. Y aquellas personas que perseveran en oración muchas veces se le ve como alguien débil. Personalmente creo lo contrario. Aquel que persevera en oración es el más poderoso. ¿Por qué? Porque su poder viene de lo alto, no de lo que él cree que debe y puede hacer, sino su guianza viene de lo alto. Lo vimos la semana pasada. No dependemos, o sea, nuestra lucha con el pecado, con cualquier cosa, no depende de obras, de cosas que podemos hacer. No depende de nuestra extensa búsqueda, si nuestra fe está en eso, no. Pero aquel que sabe que es un total mendigo en espíritu, depende del Señor y dice continuamente: no sé qué hacer. Padre, aunque supuestamente yo debo saber qué hacer, yo no sé qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué glorioso! A ti volvemos nuestros ojos. El Señor desea llevar a su iglesia a tal punto de guerra tan intensa, hasta que nosotros podamos decir: no sé qué hacer, y a ti vuelvo mis ojos, Señor. A ti vuelvo mis ojos. ¿Por qué? Porque ya no hay nada en mí que se pueda gloriar. Ya no hay nada en mí que pueda decir: bueno, verdaderamente yo lo hice, o yo puse de mi parte, o aún decir: por mi oración el Señor se movió. Es por su misericordia. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo el pueblo estaba delante ahí. Si hay una familia en este lugar que está en medio de tremenda guerra, pues todos debemos de ir en pos del Señor. Nadie debe quedarse, todos en pos del Señor. Pero miren, mis hermanos, esto es lo glorioso. Esta es la respuesta que Dios dio a este pueblo en tremenda necesidad. El Señor desea llevarnos al punto que digamos: no sé qué hacer, para Él manifestar su gloria. Para Él manifestar su gloria en nuestra vida. Qué glorioso, por eso les digo, qué glorioso es decir: no sé qué hacer. Padre, yo no sé cómo hacerlo. Esto solamente viene del corazón de Dios. Esto viene del corazón del Señor. Cuando nosotros decimos: no sé qué hacer. Y dice el versículo 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es glorioso. En medio de su clamor, en medio de decir: Padre, yo no sé qué hacer, Señor, yo vuelvo mis ojos a ti. En medio de esos detalles, hasta que el corazón se acostumbra y empieza a vivir de una forma mendiga,
El que mendiga delante del Señor y dice: Padre, yo cada mañana yo dependo de ti, Señor. No, aparta de mí, Señor, todas mis fuerzas, Señor, todas obras, Señor, quítala de mí. Padre, llévate la gloria, Señor. Incrementa tu gracia sobre mi vida, o sea, que todo dependa de ti y para ti y por ti. Y dijo, dice el versículo 15: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Número 1, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Mis hermanos, la guerra no es nuestra, es de Dios. Y nosotros la ganamos mendigando. Aleluya. La ganamos mendigando, humillando nuestro rostro delante del Señor. No solamente para ganar la guerra, sino para que el Señor haga en nosotros lo que Él desea hacer. El Señor desea transformar nuestro corazón. Y Él dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Lo primero que el Señor busca es quitemos las mentiras de lo que puede venir en todo este momento. Por eso les dice: no teman, no teman. ¿Qué significa no teman? Que el Señor estará con ellos. O sea, vean hacia los cielos. El temor que tienen es mentira. ¿Por qué? Porque la guerra es mía, no es de ustedes. Y si la guerra es mía, no importa la cantidad del ejército que venga contra ustedes, la guerra es mía. Aleluya. Y continúa y dice: mañana descenderéis contra ellos. Qué lindo, mis hermanos, este misterio, pues si lo podemos llamar así, misterio o el equilibrio del cual hablamos. El Señor pone en el corazón de ellos por medio de este hombre, hablándole en nombre de Dios, que no teman, porque la guerra es de Dios. Y cuando el corazón ya sabe que la guerra es de Dios, entonces Dios les manda a hacer, a pelear. Pero nosotros no vamos a pelear sin antes saber lo que Dios ha dicho. Y dice el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Qué lindo, mis hermanos. Dios ya sabe cada estrategia. Y Dios pone en el corazón de ellos lo que iba a suceder, lo que ellos, el pueblo que venía en contra de ellos, lo que ellos iban a hacer. Y dice el versículo 17. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. No hay necesidad que peleéis vosotros. Esto va muy de la mano con la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos pelear nosotros. No hay necesidad. No hay necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad? De que nuestro corazón sea un corazón mendigo. Eso sí hay necesidad. Y eso sí es muy importante. ¿A qué nos referimos con mendigo? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él, porque de vosotros, porque de estos es el reino de Dios. El reino del Señor se ha manifestado en la persona de Jesucristo para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos entrada a este precioso reino aún en nuestra vida actual. Al reino que sus reglas no es el reino de esta tierra, sino es el reino de Dios. Bienaventurado el pobre de espíritu.
Porque sabe que, hermano, el que simplemente mendiga y cuando recibe, ¿él de qué se jacta? No se puede jactar de nada. El reino de los cielos de igual forma es. El Señor lo da. Da la vida espiritual y la vida en el reino de Dios, las promesas de su palabra, nuestro corazón. ¿A quiénes? Aquellos que deciden ser pobres en espíritu, aquellos que deciden constantemente depender del Señor siempre, aquellos que el Señor pues los lleva por guerras tremendas, pero que su corazón opta por humillarse en vez de levantarse en orgullo, aquellos que simplemente dicen: Padre, yo dependo de ti totalmente, aunque pueda venir el temor, pero yo humillo mi rostro delante de ti, Señor. Y qué linda esa frase que nosotros vimos ahora: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero esto es bien interesante, mis hermanos, porque las personas y aún nuestro corazón, de alguna forma, Él desea saber qué es lo que tiene que hacer. Puede ser que así nos han enseñado, así nos han criado, o no sé. Pero en el reino de Dios es mejor no saber qué hacer. ¿Cuántos ya se han rendido delante del Señor y le han dicho: Padre, yo no sé qué hacer? ¿Cuántos? Señor, yo no sé qué hacer. Pues cuando hemos llegado al punto de yo no sé qué hacer, es decir, que la gloria de Dios puede manifestarse. Perdón, hermanos, que ando un poco agripado. Dice el versículo 18: después que Dios les dio las instrucciones, desciendan mañana, no va a haber necesidad, ustedes simplemente párense y estén quietos. Eso es muy interesante, eso es el balance al que yo les decía. De alguna forma nosotros somos llamados a pelear. Y nosotros estamos prestos y anhelamos pelear, pero sabiendo que la batalla no es nuestra, sino es del Señor. Y habiendo pasado ya por el proceso de mendigar, entonces el Señor mandó al pueblo y le dice: mañana desciendan, no teman, porque yo estoy con nosotros. La única defensa que nosotros tenemos es Cristo. Es Cristo. Porque muchas veces el Señor Jesús le dijo esta preciosa enseñanza a este rico. Le dijo: es más fácil que un hilito que un camello entre en el orificio de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiso darle a comprender a este rico? De que él se justifica, él justificarse por lo que uno tiene o por lo que uno es. Por eso es la riqueza, es la grandeza de ser pobre en espíritu. Y puede haber gente pobre económicamente que no es pobre en espíritu. Puede haber pobreza económica, pero gran grandeza en el corazón. La palabra del Señor se refiere a dependencia plena en nuestro Padre Celestial. Y entonces les dice: vayan, párense y estén quietos. Aquí viene la pelea que nosotros debemos hacer, pero en sí no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo Jesús ya hizo. Y entonces dice el versículo 18 una vez más: aquí, mis hermanos, la adoración viene ahí. La adoración genuina del alma, que no necesariamente es con instrumentos, pero de igual forma puede hacerse con instrumentos. Viene ahí, dice el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Una vez más, al saber la respuesta de Dios, él se inclina. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración del corazón humillado. Que dice ese famoso versículo que también está en varias alabanzas:
que el Señor mira de lejos al altivo, pero cercano está de Él aquel quebrantado de corazón, aquel que se humilla delante del Señor. Hermano, ¿no les parece tremendamente hermosa esta historia? Y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración del alma, la adoración genuina y profunda, viene en un estado de que no hay nada en nosotros y que el Señor de igual forma derrota a nuestros enemigos. Entonces Josafat, dice la palabra, que se inclinó, se humilló el rostro delante de Dios una vez más y adoraron. Todo el pueblo empezó a adorar. Creo que la perfecta adoración y la adoración más genuina viene cuando hay tremenda humillación en el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay una pizca de nosotros que se lo merece, sino que todo genuinamente y entero va para el Señor. Eso es lo que hace la gracia de Jesucristo en nuestra vida. ¿Hicimos algo? No. Se manifestó la justicia de Dios en nosotros, en la persona de Cristo Jesús. De igual forma, en nuestra santificación, en nuestra vida, es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Hicimos algunas obras de la ley? No, es por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. ¡Qué glorioso! ¿Qué hizo Josafat? Simplemente mendigar. Señor, yo te necesito, yo no me voy delante de ti. Es todo lo que hizo Josafat. Invitó a todo su pueblo y le dijo: vamos a pregonar ayuno, clamemos delante del Señor. Y ellos en su oración, repito una vez más, que me parece tan hermoso, no sabemos qué hacer. Yo no sé qué hacer, Padre, yo no sé qué hacer. Y el Señor mostró la victoria. Y todavía falta lo mejor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Esa es la seguridad del cristiano, Cristo Jesús, Jehová, Dios. Cuando nuestros ojos, por eso es lo que el enemigo quiere hacer con las distintas guerras y ataques en contra de nuestro corazón, quitar nuestra mirada. Él desea debilitar nuestra fe. O sea, nuestra fe en Cristo Jesús es por su gracia, nuestra creencia, lo que hay en nuestro corazón de lo que Cristo Jesús es. El enemigo no viene del todo en nuestro corazón para quitarnos lo que tenemos, para hacernos sentir mal, no. Su objetivo es quitar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Dice: hermanos, que se encuentren en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, las pruebas que permite el Señor, vienen en contra de nuestra fe, para que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. El Señor desea desarrollar cristianos pacientes que esperen en Él. Entonces, y dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová y estaréis seguros. Hermanos, crean en el Señor y en su palabra y estaremos seguros. Creamos que Él regresa por nosotros y estaremos seguros. Creamos que Él ha justificado nuestra vida por medio de la redención que es en Cristo Jesús y estaremos seguros. Creamos que la guerra no es nuestra, sino es de Él y estaremos seguros.
Y en el momento que debemos dar el paso para creer en el Señor, es importante. Por eso Josafat alentó al pueblo de mañana, antes de ir, como quien dice, que ninguno de estos se me venga abajo, sino que crean en Jehová, crean lo que Él ha dicho. Dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. La alabanza está en medio, siempre la adoración del corazón, en medio de saber de que no somos nosotros, sino es Él. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, y con alguno que quiera llevarse un poco de gloria no se podrá. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Miren, Dios les dijo, imagínense qué contradictorio. Dios les dijo, la guerra es mía, yo voy a pelear, no habrá necesidad que ustedes peleen, pero ustedes vayan, ustedes preséntense. Porque dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. De alguna forma nosotros hemos de resistir, sabiendo que quien le derrotó fue Cristo Jesús. Dice el versículo 21, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esa es la victoria del Señor. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, ellos se volvieron locos. Empezaron a matar entre ellos y totalmente entre todos. Y luego que vino Judá a la torre de desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra como muertos. Cuando ellos ya llegaron al campo de batalla, ellos simplemente iban cantando al Señor, dando adoración. Y cuando ellos llegaron al campo de batalla, ¿con qué se encontraron? Todos están muertos. Eso ocurre con aquel que se humilla delante del Señor. Cuando el Señor ha logrado hacer en el corazón de nosotros lo que Él desea hacer, simplemente nos paramos y vemos que el enemigo ya no está. Aleluya. Viniendo entonces Josafat, dice el versículo 25, y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Cuando el pueblo del Señor gana estas preciosas guerras, de ahí viene la riqueza que es Cristo para nosotros. No vamos a poder ni contener la gloria de Dios sobre nuestra vida. No vamos a poder saber ni las riquezas que Dios pone en nuestro corazón por medio de confiar en Él, sabiendo que Él pelea y obedeciendo a su mandato y creyendo en Jehová. Imagínense qué lindo, era tanta la riqueza que ellos dejaron tirada porque todos estaban muertos. Y se tardaron 3 días, hicieron varios viajes, varios pickups bien cargaditos. El botín era demasiado. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? Hermanos, ¿qué hicieron? Simplemente ellos confiaron. Eso es. El que humilla su rostro delante del Señor es aquel que confía en el Señor. Qué lindo. Que bienaventurados el pobre de espíritu sea una realidad en nuestra vida. De nosotros es el reino de Dios. ¿De quiénes? De aquellos que sabemos que en nosotros no hay absolutamente nada, sino que ha sido por la gracia de Cristo Jesús.
A veces queremos pelear en nuestras propias fuerzas. En esta tarde, mis hermanos, pidámosle al Señor entendimiento en las luchas. Si a veces yo deseo ir en pos de lo que yo creo que me puede ayudar, o si voy y consulto, humillo mi rostro delante del Señor y digo: Padre, qué linda esa frase, esa llévensela ahora, mis hermanos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y el Señor dará la victoria, y Él la va a dar. Él la va a dar. Bueno, son exactamente las 6 de la tarde, pero no sé si hay alguien de nosotros que venir delante del Señor y el Señor lo va a hacer. Padre, Señor Jesús, aleluya, Señor. Eres tú, Señor Jesús. Eres tú, Padre. Eres tú, Señor Jesús. Eres tú, Padre. En esta tarde yo quisiera hacer primeramente un llamado. Si hay entre nosotros alguna persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo y usted le quiere invitar a su vida, y usted sabe que la batalla, la guerra que usted libra contra el pecado no la puede vencer, pero que el Señor Jesús, por medio de la fe en Él, Él venció en la cruz del Calvario el pecado para darnos salvación. Si hay alguien entre nosotros que desee entregar su vida a Jesucristo y decirle: Señor, yo deseo que tú seas el Salvador y Señor de mi vida. Padre, ven y reina en mi corazón. Sálvame, oh Dios. Si hay alguien entre nosotros que desea hacer al Señor Jesús el Salvador de su vida y está en medio de nosotros y el Espíritu Santo inquieta su corazón, yo le voy a pedir que si puede levantar su mano para que le podamos reconocer. Si hay alguien entre nosotros que desea hacer al Señor Jesús el Salvador de su vida eternamente y para siempre. Si hay alguien entre nosotros que desea rendir su vida. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.